hablando un poco de esta introducción, pues la biología es fascinante, ¿no? Poder entender todo esto, lo que pasa. La biología, lo que pasa en la naturaleza, la biología junto con la química y la física, recordamos que forman parte de las ciencias naturales. Nada más que la biología siempre, pues, llega a ser un poco más rebelde, porque precisamente eh, es muy complicada estudiar los fenómenos, porque los fenómenos no son exactos en la naturaleza. Entonces, hay un montón de vertientes, de factores que van a estar influyendo en que la biología se desarrolle como tal. Y pues simplemente para poder hablar de evolución, pues tenemos que hablar de mutaciones. Y si hablamos de mutaciones, pues hablamos de mil y un errores en la copia del ADN que pueden suceder, ¿no? De manera azarosa. Entonces, eso se vuelve un poco más complicado, pero es lo que lo hace más interesante, porque al final, pues la naturaleza todo lo corrige. Bien, pues existen múltiples formas, ¿no? De seres vivos. Ustedes me imagino que llegan a reconocer algunos de estos. ¿Alguien sabe qué son? Hongo. ¿Son hongos? Efectivamente, son hongos. Los hongos antes eran considerados como partes de las plantas, pero realmente los estudios pues señalaron que efectivamente no eran plantas, son otro tipo de seres vivos que tienen ciertas características, simplemente porque no podían ser plantas, pues porque no son verdes, no tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, no están los cloroplastos, entonces no tenían esa característica para clasificarlo en el grupo de las plantas. Entonces ahí se daban de topes los botánicos cuando lo descubrieron. Y bueno, al final, pues los científicos, los taxónomos decidieron que se parecían más a los animales que a las plantas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo a los animales? Porque pues precisamente los hongos tienen una capa de quitina como los insectos. Pero a diferencia de los animales, los hongos son inmóviles y los animales tienen la capacidad de movilidad. Entonces les decidieron crear su propio taxa a los honguitos, ¿no? Y ahí están. El cuerpo humano, pues está compuesto por algo muy diminuto que funciona como un todo. Y que ese todo, además, ahorita acabamos de hablar de un ADN y un ARN que todos tenemos, pues está protegido en algo. ¿En qué, chicos? ¿En qué está protegido? ¿En dónde vive el ADN? Su ADN, ¿en dónde está? En la sangre, profe. Ah, sí está en la sangre, pero ¿qué hay en la sangre? Glóbulos rojos. ¿Y los glóbulos qué son? Glóbulos. Los glóbulos rojos pues transportan oxígeno. Sí, pero ¿qué cosas son los glóbulos? O sea, no es la función, sino que... Exacto, José. Ah, Ella lo dijo, ahí está. Células, son células. Si estabas bien, sí, sangre, los glóbulos, todo eso, pero los glóbulos son células, son un tipo de células. Y las células no nada más se encuentran en la sangre, ¿sí? Hay células de pies a cabeza en todo nuestro cuerpo. Las hay en los pulmones, en los ojos, ¿sí? En las manos, en su músculo está compuesto precisamente por, por células. ¿Hay un ruidito? ¿Es mi computadora o es el de ustedes? Que lo puedan silenciar su micrófono. Revisen que esté silenciado. ¿Sí? Revisen su micrófono. Ok, sí, no sé si lo escuchan. Sí, Emily, adelante, cámbiate de dispositivo. ¿Eres tú, Emily, el sonidito? Ok. Bueno, creo que sí es mi computadora. Pero bueno, efectivamente, el cuerpo humano está compuesto por células, pero ahora recordemos, hacemos la reflexión de que todos los seres vivos comparten esta característica en común,
Entonces, no nada más los humanos tenemos células, sino que también los animales, las bacterias están conformadas por células, nada más que las bacterias en este caso son unicelulares y nosotros somos pluricelulares porque las células han tenido la capacidad de evolucionar y poder formar sistemas, órganos y estas estructuras complejas que nosotros podemos observar. En los virus, les digo, hay un concepto muy complejo referente a los virus, no son células, son considerados, pues hay muchas definiciones, ¿no? Pero en realidad no cumplen con todas las características de una célula. Los virus son, en la mayoría de los casos, pues pedazos de proteínas que andan ahí infectando para poder replicar su material genético. Entonces, es algo muy curioso en lo que sucede con los virus. La virología, pues también es una rama de la biología que se estudia muy aparte, pero tiene mucha relación también con todo el origen y sobre todo con el dogma central de la biología molecular, que es el principal requisito que nosotros tenemos que entender para poder comprender de dónde venimos y cómo nos formamos, ¿sí? Y ese es el principio unificador de toda la biología, ¿sí? Entender que nuestro ADN tiene la capacidad de replicarse y formar una nueva célula, ¿sí? Y formar diferentes compuestos que los estaremos viendo más adelante. Bueno, pues es el ADN, la clave, ¿no? Aquí está toda nuestra información genética y además pues tiene toda nuestra información histórica, ancestral. Aquí yace el secreto de la vida, ¿no? Efectivamente que pues tardó muchísimo tiempo para poder entender que aquí estaba la clave de todo y en el código genético, ¿no? Pero al final, pues esto ha traído graves consecuencias, ¿no? Pues la ciencia, el hombre siempre se ha aprovechado de muchas cosas. Y por ejemplo, ahorita hay un grave problema con la parte de la hibridación de las semillas. Las semillas nativas en los países se están perdiendo, efectivamente porque las grandes empresas, las grandes transnacionales se han querido aprovechar al vender sus productos híbridos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una empresa muy famosa, que no quiero decir el nombre, que ustedes lo ubican, empieza con M, y que se ha encargado de quitarles tierras a los campesinos, sí, precisamente porque les venden esa semilla, les venden su semilla genéticamente modificada, que nada más tiene la capacidad de servir y de dar fruto una vez. ¿Por qué nada más una vez? Pues para permitir al campesino que le siga comprando. Y además de que la compañía le vende su semilla transgénica, la empresa le dice, mira, mi semilla transgénica necesita de un fertilizante o de un pesticida. Y aquí está. Sí, y también se los vende. Entonces es un negocio redondo basado totalmente en una, sí, extracción económica no indiscriminada para los campesinos y los agricultores. El problema aquí es que, por ejemplo, estos transgénicos, estos pesticidas que usan estos transgénicos, se bioacumulan en la tierra. Entonces, al momento de que se bioacumulan, pues también los frutos. ¿Y quién se come todo eso? Pues nosotros. Entonces, además de que les exige comprar a cada rato la semilla, no, porque no la pueden usar y porque además ya no sirve. La semilla una vez que se cosecha ya no se puede utilizar, a diferencia, por ejemplo, de las semillas nativas que tienen algunos pueblos originarios de México, como la parte del maíz, tienen la capacidad de seguir reutilizando la semilla para poder volver a sembrar o guardar una parte. Y siguen ocupando las mismas semillas que utilizan los pueblos originarios son las mismas de hace miles de años. Pero pues estas grandes empresas llegan, meten su cuchara, meten el negociazo, además les presumen a los campesinos, ¿sabes qué? Pues con mi semilla vas a tener, si estabas produciendo 6 toneladas al año, ahora vas a tener 12, ¿sí? Y además utiliza poca agua, entonces esto les llama la atención, pero es verdad que están empobreciendo sus tierras, ya no hay rotación de cultivos, porque ustedes saben que ¿alguien de aquí se dedica al campo? ¿O tienen parientes campesinos o agrarios que les guste el campo? Bueno, efectivamente, que les contara pues cómo el tipo de tierra, el trato que tiene que merecer la tierra, la preparación, evitar los monocultivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en el centro de México, los campesinos y
los ancestros indígenas, pues ellos sabían que precisamente la tierra pues necesitaba tener varios tipos de cultivos, ¿no? Y normalmente era frijol, calabaza y maíz. El frijol, pues es una leguminosa que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, ¿no? Y evitar y darle más nutrientes al suelo. Es muy diferente poder tener, además de que tienes tres cultivos, pues a tener nada más puro maíz, 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 ¿no? Que con el largo del tiempo, pues la tierra se va a empobrecer, los minerales se les van a acabar y ahí va a quedar tu cultivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? El ADN realmente pues trajo muchas ventajas al estudio, por ejemplo, también de las enfermedades. Ahora ya ustedes pueden saber, ¿no? A sus hijos a qué enfermedades van a tener, cuál es el tipo de enfermedades que están predispuestos a tener durante el largo de su vida. Y bueno, aquí está la información, ¿no? Y es ancestral porque recordemos pues que siempre todos tenemos una copia de papá y una copia de mamá, ¿sí? Imagínense quién es su tatara, 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 ultra tatara, o sea, la 100, que ha heredado una parte de su ADN para estar aquí en este momento nosotros conversando. Ya ustedes incluso pueden mandarse a hacer su ADN a algunas empresas, ¿no? Que les dicen a qué descendencia tiene, ¿no? Judía, vikinga, etcétera. Pero ¿en dónde comienza todo esto? Efectivamente, hay un proceso que ha desencadenado la evolución y que pues se ha perfeccionado, se ha personalizado en los organismos de orden superior, como en el caso de los animales y de los mamíferos. Y es el proceso de la reproducción. La reproducción puede ser de dos tipos, hay que anotar ahí en su cuaderno que puede ser de dos tipos, puede ser sexual y puede ser asexual. Sexual cuando existen dos gametos, es decir, un espermatozoide y un óvulo, y asexual cuando efectivamente el organismo tiene la capacidad de dividirse a través de una simple mitosis o una fisión binaria, como es el caso de las bacterias. Todo esto es producto de una evolución celular, ¿no? Que ha llegado hasta este momento de la vida. Además, las células tienen la capacidad de dividirse a través de dos procesos biológicos. Uno es la mitosis y otro es la meiosis. La mitosis es la que realizan todas sus células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las que tienen su cuerpo menos las sexuales. ¿Cuáles son las sexuales? Espermatozoides y óvulos. ¿Ok? Mitosis, todas las demás células menos espermatozoides y óvulos. Y por otro lado tenemos a la meiosis, que es la división celular que van a realizar los gametos sexuales. ¿Sí? En el hombre, los espermatozoides y se realiza en los testículos, y en las mujeres, los óvulos y se realiza en los ovarios. Y precisamente es una división diferente a la mitosis porque el producto final son 4 células en el caso de la meiosis y en el caso de la mitosis son 2. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, aquí está lo que hablábamos precisamente de la reproducción. En este caso, particularmente, la reproducción es celular, es constante, ¿no? Además, asegura la descendencia de la especie, mantiene a la especie y sobre todo, pues ayudará a que los caracteres hereditarios pues se sigan manteniendo en la misma línea, ¿no? Sobre todo de la familia. Bueno, y además, gracias a esto, a la división celular, pues nos asegura la muerte, ¿sí? Cada ciclo de división de células, pues los telómeros, que son los bracitos de los cromosomas, estos son los cromosomas que contienen los genes, y en los genes pues está el ADN, ahí están, en los núcleos de las células, se van acortando poco a poco y entonces gracias a esto es que pues nosotros nos vamos acabando envejeciendo. El secreto de la vida, chicos, está aquí, en los telómeros. Entonces ahí está la vida. Entonces aquí está el producto de la mitosis, son 2 células, el producto de meiosis son 4 células.
Pero bueno, todo lo anterior no hubiera sido posible sin la célula. Entonces hay que notar este concepto y esta definición, por favor, en su cuaderno, sobre qué es célula. Célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. Para esto ya comprendemos qué es un ser vivo. Un ser vivo es aquel que tiene la capacidad de poseer las cuatro moléculas, ¿no? Que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y que además de esto tienen la capacidad de hacer ciertas funciones básicas y esenciales para la vida, que son, ¿quién me puede decir cuáles son? ¿Qué funciones realizan, chicos? Respirar. Respirar, esa es una, muy bien. ¿Cuál otra? Dormir. Dormir no es tan general, esa es más de mamíferos. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuáles son estas características, estas funciones que realizan los seres vivos? Ya dijo su compañero respirar. Necesitamos respirar para vivir. Alimentarse. Nutrición, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Reproducirse? Reproducción, exacto, muy bien. Estas son las tres grandes funciones vitales que van a mantener a los seres vivos en un equilibrio constante en la naturaleza. Reproducción, nutrición y respiración. Aquel organismo que no tenga la capacidad de realizar una de estas funciones, pues obviamente pues, va a morir, ¿no? Claro está. Lo que están viendo en la imagen es un ser vivo. ¿Lo consideran un ser vivo? ¿Lo habían visto antes? Yo sí, pero no me acuerdo en dónde. ¿Y tú, en tu opinión, crees que son seres vivos? Pues no creo. Él dice que no. A ver, ¿alguien más? No. Profe, yo pensé que lo había visto en la lectura, pero no es diferente. ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? Pues sí, chicos, estos son seres vivos, son unicelulares. Esta es una célula. Recuerden que la unidad anatómica y fisiológica es una célula, solamente que son organismos unicelulares y son llamados dinoflagelados, ¿sí? Los dinoflagelados forman parte del plancton, del plancton de los mares, es lo que comen casi las ballenas, el grill, todo esto, ¿no? Y también son consecuencia de las mareas rojas. Cuando le dicen no coman pescado, ¿no? Porque pues está la marea roja, porque precisamente los peces están comiendo esto y estos organismos y otras algas tienen la capacidad de liberar sustancias tóxicas, que son toxinas, que pues son agresivas para el ser humano. Entonces, existe en el mar, pues, el zooplancton y el fitoplancton. En este caso es fitoplancton porque son organismos, y en aquel momento también los botánicos dudaban, y además se sigue dudando, ¿no? De que si eran plantas o no, pero realmente había algo que los separaba de las plantas, y que son estos bracitos. Estos bracitos hacen que estos organismos puedan moverse por el medio acuoso. Entonces no podían ser considerados como plantas. Sin embargo, tienen estructuras únicas que también poseen las plantas. ¿Cuáles son estas cosas, chicos? ¿Qué hace verde una planta? Lo que hace verde una planta es el cloroplasto. Tienen cloroplastos que tienen la capacidad de sintetizar sus propios alimentos. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de fijar
la luz del sol, ¿sí? Tienen clorofila dentro. Y eso es algo muy curioso que también les siguió llamando pues la atención a los taxónomos. Es muy difícil poder hacer estas clasificaciones. Entonces lo que ellos mencionan es que pues realmente este tipo de grupos de protistas, los dinoflagelados, son un paso, son un umbral en la evolución, precisamente en la diversificación entre plantas y animales de manera primitiva. Entonces poseen ciertas características de ambos. Por eso les digo, y además, bueno, que tienen la capacidad, si tienen cloroplastos, tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, es decir, aprovechar la energía del sol. Entonces, si tienen la capacidad de aprovechar la luz del sol, pues obviamente son organismos que si los van a ir a buscar al mar o a diferentes zonas acuosas, pues obviamente no se van a ir a la profundidad, ¿verdad? Porque obviamente no va a haber ese tipo de organismos porque necesitan del sol. Entonces, estos van a estar normalmente en la superficie o hasta donde lleguen los rayos del sol. Ustedes, si se fijan en la superclase, aquí dice Dinoflagellata, recuerden que las especies, todas las especies tienen una clasificación. La clasificación es lo que va a ayudar a ustedes, a nosotros, poder entender que este grupo tiene ciertas características que los hace similares. A la ciencia de la biología que se encarga de realizar esta clasificación se le denomina taxonomía. Y el padre de la taxonomía se llamó Linneo. Y Linneo vivió hace cientos de años, allá en el siglo XVIII. Y bueno, precisamente aquí le ponen el nombre Bushley 1885 porque refiere al autor que descubrió o que describió en aquel momento esta superclase por primera vez. Así, cuando ustedes encuentren el nombre de una especie, ustedes se podrán percatar que efectivamente la persona, el nombre que aparece ahí, por ejemplo, la mayoría de las veces la L la podrán ver en muchas especies. En el caso del maíz, ahí van a poder encontrar la L. La L quiere decir Linnaeus, y fue Linneo quien hizo esa descripción, ¿no? Y bueno, esto va a ayudar a irnos especializando un poco más a entender qué especie es. Entonces, es la taxonomía la que se encarga de hacer esto. Normalmente, pues antes, a lo largo de los años, pues la taxonomía se realizaba únicamente a través de la observación, ¿no? Yo veía, obviamente, que pues si una flor tiene ciertas espinas, cierta forma de espinas, ciertos colores, o una planta, etcétera, pues obviamente la clasificaba en el grupo de las plantas espinosas. Pero en las últimas décadas, a mediados del siglo pasado, desde el descubrimiento del ADN y el ARN, se han hecho pues ya clasificaciones mucho más precisas para ver qué organismo está más emparentado con otro, es decir, que comparten cierta similitud. Y esto hizo, pues, que le quitó la máscara a muchas especies que pensaban que realmente eran de cierto grupo. Bien, entonces, ¿estos dos pueden ser considerados como seres vivos? Sí, Sí. Sí, ¿Alguien conoce el primero? pues son hongos, ¿no? ¿Pero dónde los has visto? ¿A poco nadie jugaba Mario Bros? Ahí está. Los pitufos. Los pitufos, exacto. Ahí está. Es el famoso hongo que se llama Amanita muscaria. Es un hongo que, pues, si se fijan, Mario Bros. Lo come precisamente para que se haga más grande, pero en este entonces el hongo es alucinógeno y además es tóxico, ¿sí? Le llaman también el hongo matamoscas. Y aquí está el pez gato. Sí, y además el verdadero nombre, o sea, sí, le conocen como el hongo rojito, el hongo de Mario Bros, etcétera. En algunos lugares, hongo matamoscas. Así como este organismo también se le llama pez gato, tiene un nombre específico, ¿sí? Así como, por ejemplo, José, ahorita tú hablaste y tu nombre es José Hurtado, pero tu especie, nuestra especie se llama Homo sapiens sapiens. ¿Qué quiere decir esto? Hombre que piensa. Ese es el nombre técnico para nuestra especie. Entonces, esta especie tiene un nombre en específico que está compuesto por un epíteto genérico, aquí está Amanita, y un epíteto específico, Muscaria.
Y bueno, esto ya es más específico para denominar a la especie. En este caso, hay un grupo, hay un orden superior que comparte ciertas características, que es la presencia de bigotes, ¿sí? O de extensiones de bigotes, así se le dice, ¿no? En los peces, que les da la característica como de un gato, y entonces a este orden se les conoce como siluriformes. Pero bueno, si ustedes se meten a la literatura, pues podrán ver que hay muchos peces que se encuentran dentro de este orden, muchas especies, muchas más clases, familias, etcétera, que van a ayudar, que siguen todavía describiendo ciertas características específicas de una especie. Entonces, a todo el orden de los siluriformes, pues se les conoce como los peces gato, ¿sí? También les podrá decir que es un bagre, no sé, alguien podrá decir, ¿sabes qué? Pues yo vi otro allá y no, eso no era un bagre, pero tienen las características de sus extensiones. Y bueno, en este caso, Amanita muscaria, pues tiene estas características, por ejemplo, tienen un píleo rojo, ¿no? Con escamas, escamoso, etcétera, y que va a ayudar y que es muy característico a identificarlo. Entonces, además de que es un hongo tóxico, pues en la taxonomía de los hongos, pues se necesitan probar los hongos y se prueba nada más con la puntita así, inmediatamente pica. Si tiene un sabor muy picante o muy enchiloso, pues obviamente es un hongo tóxico. No les digo que se coman el hongo, sino únicamente comprobar en la taxonomía de la micología es necesaria la clasificación. Algunos hongos saben a chicle, otros hongos tienen ciertos olores muy característicos que ayudarán a clasificar a estos organismos. Pero, les digo, o sea, inmediatamente cuando se toca con la punta o huele inmediatamente, es tóxico, ¿sí? Evítenlo comer y mejor ni le hagan nada, ¿no? Pues esto en donde sucede normalmente en los territorios que son montañosos, por ejemplo, en agosto, pues les dicen hongosto, porque hay muchos recorridos micoturísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la población va al monte, hace estos cortes, ¿verdad? Se llevan los hongos y lo cocinan. Pero ha habido intoxicaciones de personas precisamente porque no tienen la experiencia o no van con personal capacitado y se mueren, ¿sí? Este le conocen como hongo matamoscas porque precisamente en la antigua Roma lo ponían en platitos con agua y ahí lo dejaban y ahí llegaban las moscas y se morían, ¿sí? Bien, está por este lado aquí tenemos a una alga, Surirela, vean, igual tiene el nombre de quien lo describió, Turpin, allá en el siglo XIX, y además tenemos aquí a el chimpancé, a Pantheroglodites. Los dos son seres vivos, comparten características, nada más que aquí tenemos un organismo unicelular y aquí un organismo pluricelular. Y aquí está quien lo describió, ¿no? Blumenbach, allá en el siglo XVIII, y así lo van a encontrar siempre. Aquí está igual epíteto genérico, epíteto específico. Está. El siguiente es un ser vivo. ¿Lo han visto? ¿Nadie ha visto la de Depredador? En la película, bueno, se parece mucho al de Depredador por sus ganchitos que tienen ahí en la parte superior. Realmente sí es un ser vivo y ahí ténganle mucho miedo, tengan mucho cuidado con sus alimentos, con lo que van a comer, especialmente con la carne de cerdo. Este es un platelminto parásito que pertenece a la clase Cestoda. Se llama Taenia solium y es el causante de la taeniasis en las personas, en el hombre, o que si no tenemos al parásito y únicamente tuvimos la capacidad de tener contacto con carne contaminada, con carne de cerdo, pues desarrolla la famosa cisticercosis, en el cual la larva tiene la capacidad de migrar a músculo estriado o al cerebro y ahí se queda y se encapsula. Y ya no tiene solución en la mayoría de los casos. Las personas tienen tendencia a la locura o definitivamente pues mueren o les dan ataques.
Entonces tengan mucho cuidado, revisen bien lo que están comiendo, los que les gusten a las carnitas, a los tacos de pastor en la calle, o a sus mamás o a sus papás, a sus mamás cuando revisen que va a ser carne de cerdo, pídanles que pues vea que la carne no tenga estos nuditos. La carne de cerdo luego inmediatamente se ve cuando tiene estos nuditos, que es el quiste, o sea, está enquistado la larva allá adentro que va a salir, y esta tiene la capacidad de salir, fijarse, la cápsula se deshace en los ácidos gástricos, y esta corona de ganchos que ustedes están viendo es la que se va a fijar a sus intestinos para poder rasgar ahí en el duodeno yeyuno, donde absorbemos los nutrientes para que ahí se quede fija y ahí esté alimentándose. Es un parásito. Y claro, también estos parásitos tienen un papel, un rol fundamental en la cadena alimenticia. Sin ellos, pues eh, no existiría este equilibrio, ¿no? Recuerden que todos tenemos pues un depredador, ¿no? Y quien me diga que pues el hombre no lo tiene, y sí, obviamente sí, ha sido el mayor depredador a lo largo de la historia, pero miren lo que hizo un virus, ¿no? Cómo le dio en la torre a una de las especies más superiores, ¿no? Por así decirlo. O sea, algo tan insignificante le causó una gran baja. Los siguientes son seres vivos, chicos. ¿Las han visto? ¿Se han enfermado del estómago? Sí, ¿Qué son? ¿Bacterias? Bacteria. Son bacterias, exacto. Esta es Escherichia coli, se llama Escherichia precisamente derivado de quien la descubrió, que es Escherichia, allá en el siglo XIX. Es una enterobacteria gram negativa que causa en México, sobre todo el número uno, las diarreas, ¿sí? Las enfermedades, que además no todas son malas. Normalmente todos tenemos E. coli en nuestro organismo viviendo en nuestros intestinos, porque forman parte de la microbiota, ¿sí? Nuestra microbiota obviamente estamos repletos de bacterias. Aquel que diga pues que está libre de bacterias, pues obviamente es una mentira. Todos tenemos bacterias, nada más que tenemos un sistema inmune que las mantiene a raya. Normalmente cuando estas se alocan y se empiezan a reproducir es porque estamos pasando por un proceso inmune pues que nos ha debilitado nuestros anticuerpos y provocó que la bacteria proliferara, o una bacteria nueva que nunca había entrado, nunca había tenido contacto con nosotros, pues entró a nuestro cuerpo y está desencadenando pues múltiples procesos. Número uno, ¿qué sucede en una infección? La temperatura, ¿no? Nos empezamos a sentir cansados y en la noche, toma 38 grados. ¿Y por qué la temperatura? Porque el cuerpo está alertando, obviamente, que hay un organismo dentro ajeno, y sobre todo aumenta la temperatura porque las bacterias requieren una temperatura ideal para poder vivir, que es la temperatura que pues habita normalmente en nuestra sangre en condiciones normales. Pero al momento de que el cuerpo eleva la temperatura, pues obviamente la célula, las bacterias se van a encontrar pues en crisis, no van a saber para dónde ir y se van a morir. Entonces, la temperatura es un proceso fisiológico que ayuda a limitar la reproducción de los antígenos. Por otro lado, tenemos ese tipo de organismos. ¿Los han visto? Son amibas o amebas. También son parásitas. Esta se llama entamoeba histolítica. La tenemos, bueno, todos la tenemos en cierta cantidad en bueno, no, perdón, la estoy confundiendo con otra. Esta no, esta sí también esa sí es parásita igual como E. coli, la tenemos a través de alimentos contaminados, ¿sí? Igual, también es causa número uno de diarreas en niños, en infantes.
Y bueno, aquí están estas dos grandes fotos, estos dos organismos. Les pregunto yo, ¿los dos son seres vivos los que están en la foto? Sí. Sí, Exacto, sí. Los dos son seres vivos. Uno se llama Homo sapiens sapiens, que lo describió Mayer en 1950. Y la otra es Iridium guajava, o es muy conocida como el árbol de guayaba. Nada más que, bueno, el hombre ha tenido ciertas características pues, que ha podido manejar su desarrollo por la Tierra un poco más complicado, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le digo complicado? Porque ha sido la única especie que le está dando en la torre a las demás especies. Y además, bueno, es tan marcada la presencia del hombre en la escala geológica que los investigadores y los antropólogos han decidido marcar a esta época de producción intensiva por la mano del hombre como el antropoceno. Sí, es una época que está en discusión, es decir, aún no se define como tal, que así se le denominará a esta época, pero bueno, ahí está, antropoceno, porque el hombre pues ha marcado definitivamente el territorio como ninguna otra especie antes lo había hecho. Bueno, aquí está Linneus, aquí está. Linneo, pues van a encontrarse Linneo en todas partes porque Linneo, pues en aquel entonces nadie había clasificado a las especies hasta que él empezó a clasificarlas por ciertas características generales. Entonces él es el padre de la taxonomía. Pero bueno, regresando a la pregunta inicial, pues todos tenemos algo en común y si es cierto es que poseemos células y existen dos grandes tipos de células que de manera general ustedes las han conocido, ¿no? Y es las unicelulares, es decir, que están separadas y son independientes, o pluricelulares, que son las que se van a encargar de conformar y de formar estas uniones que después se van a convertir en tejidos, sistemas y luego en órganos y luego en sistemas. Pero de acuerdo a una clasificación sobre la presencia de núcleo, existen dos grandes tipos de células. Pueden ser procariotas o eucariotas. Eucariotas viene de eu, verdadero, carion, un núcleo verdadero, es decir, que el núcleo se encuentra bien definido y el material genético, aquí está el núcleo, perdón, esta es una vacuola, y el material genético ahí está compacto, ¿no? Compactado ahí adentro. A diferencia de otros organismos como las bacterias, que se llama procariota, pro pues quiere decir antes del núcleo, en el que el ADN está dispuesto en una zona que se conoce como nucleoide, ¿sí? En el citoplasma. Allí está expandido. Entonces, los organismos que no tienen su código, su información genética compacta en un núcleo, pues son más primitivos que los otros, ¿sí? Estas células son más las eucariotas, que son las que nos conforman a nosotros, son más derivadas. Aquí está, eucariota, procariota. Entonces, eucariota tienen un verdadero núcleo, procariota un nucleoide. Y ahí está esa región donde va a estar disperso el material genético. Tienen ciertas características. Por ejemplo, principalmente las procariontes. Los procariontes pues son bacterias y las eucariotas pues son todos los demás, ¿no? Los protistas, los hongos, las plantas y los animales. El tamaño es relativamente más grande en las eucariotas. La mayoría de las eucariotas tienen una respiración aeróbica. Hablábamos hace rato de tres grandes tipos de características que comparten los seres vivos. Alguien dijo la respiración. Recuerden que existen dos grandes tipos de respiración: aeróbica, que se realiza en presencia de oxígeno, y anaerobia, que se realiza en ausencia de oxígeno. Existen también dos tipos de reproducción, hablábamos al inicio, sexual y asexual. Sexual, presencia de gametos, espermatozoides y óvulos, y asexual, el organismo tiene su capacidad de dividirse a través de una simple mitosis o fisión binaria. Y la nutrición también puede ser de dos tipos, que es autótrofa, cuando tienen la capacidad de producir su propio alimento, como es en el caso de las plantas a través de la fotosíntesis, y heterótrofa, cuando el organismo necesita ir y consumir, ¿verdad?, a través de su medio, su alimento.
Bueno, el ADN en el caso de las procariotas, pues es circular, en el caso de los eucariontes no, son lineales, muy largas, muy largas, compactadas en cromosomas, en el cual se van a encontrar los genes. Entonces, además de que existen procariotas y eucariotas, dentro de las células eucariotas existen dos grandes tipos de células, la célula animal y la célula vegetal, que va a tener también ciertas características que van a compartir, pero también van a tener ciertas diferencias. La célula animal no va a tener ni cloroplasto, ni pared celular, ni una vacuola central, que va a ayudar a evitar la turgencia. Sin embargo, tampoco la célula vegetal tiene centriolos y vacuola. ¿De qué le ayuda el cloroplasto a la célula vegetal? Pues obviamente a poder hacer la fotosíntesis y obtener la energía del sol, ¿no? Poder transformar la energía del sol. La pared celular, pues a fijarlo, ¿sí? Que por eso tienen esas estructuras y por eso han colonizado por años la tierra las plantas, porque gracias a esta pared celular, pues obviamente lo de adentro está más protegido, ¿no? Y bueno, la vacuola, pues que va a ayudar a evitar la turgencia en el caso, pues, de cuando tengan mucha agua. Bien, pues esto ya está repetido. Se repitió. Y bueno, aquí le vamos a dejar para que... Aquí está. Para la siguiente clase